Amén. Le damos gracias a Dios de nuevo en este día por habernos traído y por tener esta oportunidad de estar aquí juntos preparándonos para este momento. Hoy continuamos nuestra exploración de lo que significa el conocer el Evangelio. Eso ha sido el tema del año y por medio de varias series hemos estado investigando qué es lo que quiere decir esto, que debemos de conocer el Evangelio. ¿Qué es este Evangelio y cómo lo conocemos en una manera que nos ayuda como creyentes y cristianos a vivir en una manera que es consistente, no solamente con el carácter de Dios, que es lo más importante, pero también en una manera consistente con el testimonio de la vida y el ministerio de nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer este Evangelio de tal manera que cuando nosotros caminamos en nuestras vidas y hablamos con cualquier persona que encontramos, podemos realmente ayudarlos a ellos a creer o por lo menos entender en una manera un poco más firme este Evangelio que nosotros hemos creído y que ahora nos está ayudando a crecer en nuestro entendimiento de quién es nuestro Señor? Eso es para mí lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de entender este Evangelio de tal manera que cuando nosotros pensamos en el Evangelio, realmente nos ayuda a vivir vidas que sean conformes a la imagen de nuestro Señor. Porque cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, lo que estamos diciendo es algo acerca de Jesús. El Evangelio es Jesús mismo. Así que tenemos que ampliar un poco más nuestro entendimiento de lo que Dios está tratando de hacer por medio de este mensaje. Y continuaremos en esta exploración por medio del Evangelio que Marcos escribió para tratar de mejorar este propósito de conocer el Evangelio como una realidad no negociable que nosotros tenemos como discípulos. Amén. Estaremos en Marcos capítulo 5 y estaremos leyendo una historia desde el 24 al 34. Es una historia bien familiar, una historia que otra vez sirve como un ejemplo de Jesús encontrándose con personas en su camino cuando Él estaba tratando de hacer algo más, algo diferente. Alguien lo busca, lo encuentra, le hace una petición a Jesús. Jesús se rinde y dice, voy contigo, voy a hacer lo que me pides. Y en el camino se encuentra con otra persona que también lo necesita, que también está buscando algo en su propia vida y se encuentra con el Señor y ahora su vida cambia. La jornada que estaba viviendo estaba yéndose en una dirección y ahora se encuentra con el Señor y es un punto en el camino que hay dos opciones. ¿Jesús va a ser la realidad de mi vida o no lo va a hacer? ¿Jesús va a poder cumplir lo que Él dice o no lo va a poder hacer? ¿Jesús es quien Él dice quién es o no lo es? Es un momento de decisión y esto es lo que encontramos aquí en Marcos capítulo 5. Pero este momento es un momento inusual, porque Jesús inicialmente no se dio cuenta de la persona que estaba allí. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido invisibles en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que estamos tratando de llamar la atención a alguien que nosotros queremos que nos ponga esa atención y ellos no los ven? O incluso nos hemos hecho invisibles de los demás porque nos sentimos invisibles de Dios. Esta es la realidad que encontramos en este momento en el ministerio de Jesús. Encontramos una mujer que se sentía invisible por resultado de los eventos que habían ocurrido en su vida y ahora
está buscando del Señor. Y se puede decir de esta manera, ella se roba algo de él. Y el Señor se dio cuenta. Miremos lo que Marcos nos dice acerca de esta mujer. Marcos 5, empezando en el versículo 24. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes a entender cómo es que Jesús entra en nuestras vidas y nos da lo que necesitamos. En el nombre del Señor oramos. Amén. En algún momento, tal vez en múltiples momentos en nuestras vidas, nos enfrentaremos con una decisión. Será una decisión de aferrarnos a lo que hemos llegado a creer o a vivir como si lo que sabemos no se aplicará a nosotros. La realidad es que cada día tenemos este momento. Cada día que nos despertamos, cada día que nos salimos de nuestras camas, entramos en el mundo fuera de nuestras casas, cada día hay un momento que tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con lo que creemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que ya sabemos de Dios? Lo que ya sabemos del Señor. Lo que ya sabemos que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada día que salimos de nuestras casas, en realidad cada día que abrimos nuestros ojos, tenemos una oportunidad de hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este evangelio que hemos creído? Y la decisión que hacemos en ese momento será lo que recordamos en el futuro. Esa decisión. Nosotros vamos a poder ver atrás en nuestras vidas y decir, ese fue el momento que yo decidí hacer esto o lo otro. Decidí seguir a Dios o decidí seguir a mi propia sabiduría. Y nosotros sabemos de esos momentos, porque hay varios, hay muchos en nuestras vidas y hemos vivido por unas décadas. Sabemos esos momentos en que nuestra vida cambió de dirección por la decisión que hicimos. La están pensando ahora. Recordamos, o por lo menos pensamos que si hubiésemos hecho otra decisión, a lo mejor el resultado iba a ser algo diferente. La realidad es que nunca vamos a saber. Lo único que sabemos es lo que vivimos, lo que hicimos en ese momento, y ahora estamos viviendo con el resultado de las consecuencias de esa decisión. Algunas fueron buenas, algunas fueron malas, pero la realidad es que no importa
es que ahora en este momento tenemos otra decisión que hacer. Las decisiones del pasado no se pueden cambiar. Nada se puede hacer de lo que hicimos en los años anteriores. Lo único que podemos hacer es hacer lo que podemos hacer con el momento que tenemos. El Evangelio puede ayudarnos a tomar una decisión consistente con el carácter de Dios. Por eso es que yo he intentado de ayudarnos a conocer este Evangelio. Porque si realmente internalizamos lo que el Evangelio dice, lo que el Evangelio nos pide, si entendemos cómo es que el Evangelio nos ayuda a vivir en una manera consistente con el ejemplo de nuestro Señor, las decisiones que vamos a hacer en el futuro se hacen más fácil. No es que las situaciones se van a hacer más sencillas, sino que las complicaciones de cómo nosotros hacemos estas decisiones se simplifican. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que hay una dirección que nos va a dirigir más consistentemente a la dirección del Señor, y van a haber otras decisiones que nosotros sabemos que si continuamos siguiendo ese pasillo, ese camino, nos alejará del Señor. La realidad es que muchas veces ya nosotros sabemos lo que debemos de hacer. Lo que pasa es que cuando vemos o consideramos qué va a ocurrir al otro lado de la decisión, nos gusta un resultado más que el otro. Porque uno satisface nuestra carne y otro nos llama a someter nuestro espíritu. La realidad es que cuando nosotros realmente conocemos el Evangelio, las decisiones no son difíciles. Lo que pasa es que ahora estamos tratando de decidir en qué manera queremos crecer, en qué manera queremos que el mundo nos vea, cómo es que nosotros queremos ser conocidos. Y lo que les digo es que la vida que nosotros tenemos es el resultado de ese deseo fundamental. Y si nosotros queremos que la gente a nuestro alrededor nos vea en una manera diferente, tenemos que cambiar las decisiones que estamos haciendo. Si nosotros realmente queremos vivir vidas que le agraden a Dios, tenemos que entender que lo que Dios requiere de nosotros demanda hacer decisiones consistentes con el Evangelio. No hay opción. Pero tenemos que preguntarnos, tenemos que realmente considerar qué es lo que nosotros deseamos al fin del día. En la historia que encontramos hoy aquí en Marcos 5 es una historia interesante porque aunque nosotros sabemos mucho de lo que estaba pasando en ese momento, esta historia nos ayuda a entender los varios contextos en que nosotros vivimos. Nos ayuda a entender los niveles en que nosotros estamos tratando de aprender, de hacer decisiones. Y yo quiero tomar un tiempo hoy y ver cómo es que la historia de esta mujer nos ayuda a hacer las decisiones que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Cuáles son los contextos en que nosotros nos vamos a encontrar? Y muchas veces estos contextos están ocurriendo a la misma vez. Los niveles están uno encima del otro. Y tenemos que considerar todas las cosas que estos contextos nos están tratando de influenciar. Así que vamos a ver 4 contextos específicos y yo les diré que yo creo que son los contextos fundamentales en que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar casi todos los días y en casi todo momento. 4 contextos en que nosotros tenemos que aprender a hacer decisiones consistentes
con el testimonio del Evangelio. El primero que quiero darle es el contexto cultural. El contexto cultural. La mujer no debería haber estado tocando a un hombre. En ninguna manera ella debería estar considerando acercarse a un hombre que no era su esposo y tocarlo por ninguna razón. Y a mucho menos a un hombre con el tipo de reputación que Jesús tenía. La realidad es que cuando esta mujer llegó a este momento en su vida, ya ella estaba al fin de todo lo que ella tenía posible en su vida. La intensidad de su situación requirió que superara el estigma que enfrentaba. Ella sabía que no debería, lo que importa. No debe haber tocado a ese hombre. No debió. Porque son las sencillas que a veces se me traban. Eso es lo que pasa cuando hay dos idiomas en tu mente. Tienes que dejar una y aferrarse a la otra. Anyways. No debió, ahí está. No debió haber tocado a ese hombre. Pero ya sabemos que la situación que esta mujer estaba, en cual ella estaba, era tan mala. 12 años de estar sufriendo con esta situación. Y lo que encuentro interesante es que dice aquí en el 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, ya la reputación de Jesús estaba creciendo. Ya habían muchos que habían recibido sanidad de sus aflicciones y ahora la reputación de Jesús está creciendo y todo el mundo sabe que hay un hombre caminando por Galilea, caminando por Judá, que puede hacer algo cuando alguien se encuentra en una situación mala. Y ahora ella está considerando, yo sé que no puedo estar allí, yo sé que no lo puedo tocar, yo sé que no le puedo hablar ni le puedo pedir, pero si yo voy y lo toco con mi mano, yo sé, eso es lo que decía esta mujer, yo sé que me va a sanar. Pero el contexto cultural era un impedimento a esto. Y tenía que hacer una decisión. ¿Qué voy a hacer para lograr lo que yo necesito? Para llegar a ese momento que puedo recibir lo que necesito. Porque yo he estado sufriendo por tanto tiempo, no sé lo que puedo hacer. No tengo otras opciones. Y yo quiero decirle que nuestra cultura nos va a imponer restricciones con respecto a nuestra fe. La cultura en que nosotros nos encontramos va a tratar de hacer todo lo posible para que nosotros no podamos practicar y confesar nuestra fe. Pero debemos aprender cuándo abrirnos un paso para hacer lo que tenemos que hacer. La cultura de esta mujer les estaba diciendo, tú no debes. Pero su fe la estaba llamando a hacer algo imposible. A hacer algo que mucha gente iban a considerar de mala forma. Una violación de las normas de la cultura. Y lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana es que cuando nosotros estamos tratando de hacer y obedecer al Señor, tenemos que entender que el contexto de la cultura, la imposición de las normas de esta cultura, tiene sus límites. Tiene sus límites. Porque cuando la cultura empieza a decirnos que tenemos que hacer cosas que son inconsistentes con el carácter de Dios, nosotros no podemos rendirnos a la cultura. Nosotros no podemos obedecer leyes que son violaciones del carácter del Señor. Nosotros no podemos someternos a un gobierno
que nos pide a nosotros como cristianos que hagamos cosas que nosotros sabemos son violaciones de lo que nosotros sabemos del Evangelio. Pero no quiero que confundan algo. El Evangelio no es una licencia para estar en conflicto con la cultura. Es saber cuando esta cultura nos pide que hagamos, que nos comprometemos a algo inconsistente con el Señor. Cuando nosotros realmente conocemos el Evangelio, empezamos a entender esos momentos que estamos en conflicto espiritual con la cultura y entendemos que esta es la línea que no podemos cruzar. Este es el momento que no podemos someternos a lo que nos pide nuestra cultura, nuestra sociedad. Y para mí, lo que yo veo es que la fe cristiana, nuestra fe como cristianos, es una ley más alta que las leyes del mundo. Pero entienden, no es licencia para hacer lo que nosotros creemos, ¿okay? Porque hay muchos que se encuentran ahí, el Espíritu me dijo que hacer esto y lo otro. No, cuidado. ¿El Espíritu de Dios o tu Espíritu? Porque tenemos que discernir quién está diciendo, quién está guiando aquí. Por eso es que si nosotros realmente no conocemos el Evangelio, no vamos a poder saber la diferencia entre lo que nosotros queremos hacer en nuestra carne y lo que Dios quiere que hagamos por medio del Espíritu Santo. Y la mujer vino y se encontró por medio del contexto cultural. Ahí está. Que había una imposición, pero si no se sobrepone por encima de eso, nunca vas a recibir su sanamiento, su sanidad. Cada uno de nosotros vivimos en un contexto cultural y tenemos que entender ese contexto por medio de lo que hemos aprendido por medio del Evangelio, a saber cómo es que podemos decidir. El contexto cultural son las restricciones, las normas que nuestra sociedad nos impone. Y tenemos que saber cuáles de ellas son consistentes con una vida en el reino del Señor y cuáles no son. Y la única manera que yo sé de saber cuáles son es entendiendo que el Evangelio me ayuda a ver cómo es que yo debo vivir con fe. Y las cosas que son restricciones de mi fe, realmente restricciones, no solamente cosas que no me hacen sentir bien, restricciones reales a mi fe, son cosas que yo tengo que decidir cómo es que yo voy a funcionar ahora. Ese fue el primer contexto, y cada uno de nosotros nos encontramos en un contexto igual. El segundo contexto que vemos aquí es el contexto religioso. El contexto religioso, las costumbres religiosas de esa época demandaban que esta mujer se mantuviera alejado de otros. Las restricciones religiosas decían que esta mujer, por medio de esta situación de sangre, estaba sucia en la mente de la sociedad, que tenía que quedarse alejadas y no podía realmente interactuar con nadie más hasta que ese tiempo se le había pasado. Pero la realidad es que esta situación no era una situación típica, normal. Era una situación que había creado en esta mujer el resultado que se había aislado de toda persona en su vida. Y lo que debería haberle traído consuelo se había convertido en una carga insoportable. Insoportable. Y ahora ella se encuentra en una situación. Unos meses con una aflicción es una cosa. 2 o 3 años con una aflicción es otra cosa. Pero una década y más
en que uno no podía conectarse con otra persona porque no había cambio en la situación. Era una situación que realmente había creado algo en ella, que esto iba a ser la última cosa que podía hacer, intentar de hacer para relevar esta aflicción. Y ella pensó, yo he tratado lo que mi religión me pedía, yo he tratado lo que los médicos me habían pedido, y lo malo de esto es también, es que ella decía que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, de ir de un médico a otro, pagando, tratando de buscar algo que la ayudara. Y cada vez le decían lo mismo, trata esto, trata aquello, y nada cambia. Y ahora ella se encuentra en una situación que la cultura no la dejaba y ahora su religión no la dejaba. Y ella sabía que no debía haber estado allí. Pero ella viene porque había oído de este hombre, este Jesús, que tenía poder, que había hecho tantos milagros, tantas cosas para otros, si solamente Él me pudiera ayudar a mí. Pero ella, por la razón que ella viene escondida, la razón que ella viene así es porque ella sabe que si ella se revela, todas aquellas personas que la conocían iban a decir que esta mujer no debiera estar aquí. Así que ella viene escondida por detrás, porque ella sabe las restricciones que se habían impuesto en su vida. Y lo que yo quiero que nosotros veamos es que cuando nuestra práctica religiosa se transforma en una arma contra nosotros, nos desanimamos. La razón que el legalismo es una práctica mala no es porque las leyes son malas, como lo dice el apóstol Pablo. Las leyes son buenas. Es el pecado en nosotros que convierte en esas leyes y las hacen algo malas en nuestra vida. El legalismo es un ejemplo de prácticas religiosas que imponen algo que el evangelio no impone. Que en vez de crear en la comunidad de fe un deseo para ayudar, para ministrar, lo que hace es crear paredes y reglas que no deja que la gente realmente se unan los unos a los otros. El contexto religioso fue una demanda y una carga más de lo que esta mujer podía soportar. Y por 12 años se encontraba sola, aislada, con demandas de su fe que no podía cumplir porque no había razón que ella podía encontrar por la cual se encontraba en la situación que tenía. Porque nadie podía ayudarla, ni su fe podía ayudarla. Para mí el evangelio es un recordatorio constante de que la forma en que vivimos debe proporcionar consuelo, incluso en la corrección. Así que cuando nosotros estamos recibiendo disciplina por medio del evangelio, por medio de nuestros pastores, por medio de un anciano de la fe, cuando alguien viene y nos dice algo, nosotros debemos de sentirnos que esta persona lo hace con amor, no con venganza, no con razones malas, pero viene a realmente ayudarnos a crecer, a entender, a hacernos la persona que Dios quiere que seamos. Pero el contexto religioso de esa mujer en ese momento había creado una situación en que ella nunca iba a poder superar lo que estaba pasando. Solamente si alguien tuviese el poder de sanarla, pudiese haber encontrado un cambio de camino. El contexto religioso es el contexto en que nosotros tenemos que entender que, aunque van a haber mucha gente y muchas iglesias que quieren hacer algo bueno, van a haber otros que quieren usar la bondad de nuestro Señor para manipularnos.
Lean las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, y van a ver que hasta en los primeros años de la iglesia habían gente que estaban tratando de manipular a aquellos que estaban encontrando libertad por medio del evangelio. Si eso estaba pasando en los primeros años después de Jesús haberse regresado al cielo, ¿qué piensan que está ocurriendo después de 2000 años de práctica? Se convierten en expertos esta gente, en cómo usar la libertad que nosotros tenemos en el evangelio para usarla contra nosotros, contra nuestra fe. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos una religión, que no tenemos unas prácticas que debemos de estar haciendo. Eso lo que quiere decir es que no debemos de dejar que alguien las use para ponernos otra vez en una prisión espiritual. El contexto cultural, el contexto religioso. El tercer contexto es el contexto físico o el contexto personal. El contexto personal. 12 años, nos dice Marcos, esta mujer estaba sufriendo. 12 años. Piensen en eso, 12 años. Con esta aflicción constante, 12 años en que no podía acercarse a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. 12 años en que nada había cambiado en su situación. 12 años en que todo lo que ella estaba pensando, cada día se levantaba con este dolor, cada día entraba tratando de buscar dónde comer y dónde buscar agua, tratando de no acercarse a nadie porque no quería imponer su aflicción a otra persona. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía qué se podía hacer, pero 12 años ella sufre, 12 años en que nadie le puede decir nada que le ayude y alivie lo que estaba sufriendo. 12 años, 12 años. Eso es mucho tiempo para tener que sufrir con algo y es un largo tiempo soportar sin alivio. Eso es 12 años en que ella se encontraba sin nadie que podía darle nada que la ayudaba. El hecho de que ella fue sanada no es una garantía de que nosotros lo seramos también, pero el propósito de decirnos que fue 12 años es para entender la realidad personal, el afecto psicológico que había ocurrido en esta mujer, que ella estaba violando todas las normas culturales, religiosas y personal para tratar de llegar a un momento de alivio. Y ella entra y se dice a sí misma, si le toco sus ropas, si toco el manto de este hombre, yo creo que el poder no solamente está en sus manos, sino que está en todo lo que él toca. Y ella entra en esa multitud, ella entra y dice en su propio corazón, si solamente puedo tocarlo a él, él me tocará a mí. 12 años, 12 años, había llegado al fin de sus opciones. Y al oír de este hombre, ella viene y ella dice, esta es mi última opción, esta es mi última oportunidad. Y viene, porque deben de pensar, yo pienso, no le voy a imponer a ustedes, yo pienso que es bien extraño pensar que la ropa de un hombre puede sanarme. Yo pienso que es un poco extraño creer que la tela que había formado la ropa de Jesús era suficiente para sanar a nadie. Pero ella entendía algo sobre cómo es que Jesús funcionaba, quién era este hombre que no era como otro hombre. Él tenía algo que se podía transferir por medio de su ropa también. ¿Cómo lo sabía? Yo no sé. Eso me indica a mí que ella había llegado al fin de su esperanza. Había llegado al fin de todo. No tengo opciones.
Fue en inglés se dice un Hail Mary cuando el juego de fútbol. El quarterback tira la bola y con una oración, esperando que alguien esté en el otro lado que reciba el lanzamiento. Pero el contexto físico, el contexto personal de esta mujer era: yo no tengo opciones. Yo no sé si puedo soportar otro día más con esta cosa que estoy viviendo. Y por eso se atreve a acercarse a Jesús. Y riesga todo para estar cerca de Él y intentar de recibir algo por medio de Él. Por eso es que yo lo llamé que ella se robó el poder del Señor, porque ella viene escondida, viene por detrás y no va a tocarlo a Él, porque ella sabe con la multitud, todos los van a estar tocando, van a estar cerca de Él. Si solamente puedo tocar el manto, Él no va a sentir lo que va a ocurrir, pero el poder de Él es tanto que Él sabe cuando alguien se había acercado a Él con la fe que Él estaba buscando. Lo que yo quiero que vean es que el Evangelio no se trata de arreglar todas las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, en el sentido de que Dios nos va a sanar de todo. No, lo que el Evangelio nos enseña es que el Señor va a notar cuando nosotros nos acercamos a Él. Él viene y Él viene buscando a aquellos que lo quieren a Él, que entienden su enfermedad, entiende sus aflicciones y dicen: solamente Jesús puede traerme lo que yo necesito. Y esto es lo que Jesús encuentra en esta mujer. Había llegado al fin de sus opciones y en ese momento se encontró con el Señor. Y en ese encuentro su fe había llegado al nivel que necesitaba para creer lo imposible. Y no fue un nivel alto, porque nosotros pensamos que nuestra fe es grande. No, era el nivel de que no podía confiar en nada más. Y había llegado al fin de su fe, al principio en realidad de su fe. Ese es el contexto físico, el contexto personal, que ella tenía que decidir: ¿qué voy a hacer ahora? No hay nadie en este mundo que me pueda ayudar, pero hay algo diferente de este Jesús. Y ella empieza a creer que Él es quien la gente dice quién Él es. Él debe ser el Hijo de Dios. El contexto cultural, el contexto religioso, el contexto físico. Déjeme darle el último contexto. El contexto espiritual. Y en este caso es el miedo, la incertidumbre. Ella viene con una esperanza, con un deseo que lo que ella ha planificado va a ocurrir. Pero la realidad es que la confianza no era mucha. Y ella viene, y nosotros sabemos que la confianza no era bien alta, no tenía mucha confianza que iba a pasar, porque cuando ella toca a Jesús, dice: al instante la fuente de su sangre se secó, miren, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Yo encuentro bien interesante que Marcos nos dice que ella sintió en su cuerpo el cambio en ese momento. Porque ella no tenía confianza que iba a suceder. Pero cuando ella toca la ropa de Jesús, toca el manto de Jesús, al instante de tocar algo cambia y ahora ella sabe la realidad.
Era solamente un deseo, era solamente una esperanza, era solamente un Hail Mary, era solamente un intento. Señor, por favor, he llegado al fin de todo lo que yo tengo. Y al instante se seca el flujo de sangre. Muchas veces nosotros pensamos, no queremos pensarlo, pero lo pensamos, ¿qué tan bueno es Dios realmente? ¿Qué tan bueno es Dios realmente? Y este es el pensamiento debajo de la superficie. El contexto espiritual es cuando nosotros oímos el Evangelio, oímos los testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otro y nosotros empezamos a decirnos a nosotros mismos, si Dios no me hace eso para mí, yo no voy a confiar en Él. Pero eso no es como Dios funciona. Nosotros no sabemos las razones por las cuales Dios sana a este y no a otro. ¿Por qué Dios aparente obra más rápido en la vida de alguien y no en nosotros? Lo que pasa es que nosotros estamos esperando y demandando de Dios algo que Él realmente no está obligado a hacer. Y eso es conformarse a sí mismo a nuestra voluntad. Las razones por las cuales Dios hace lo que hace son reservadas en la mente de Dios. Pero especialmente son proporcionadas para hacer más grande su gloria. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a demandarle a Dios que haga y opere en maneras que nosotros queremos. Pero la manera en que esto se manifiesta en nuestras vidas es por medio del miedo, de la incertidumbre. Y esta mujer nos enseña cómo es que nosotros debemos de funcionar. Ella había explorado todas sus otras opciones y todo lo que quedaba era un rabino viajero. Y no podía negar lo que pasó. Este hombre era el que ella necesitaba. El contexto espiritual es que cuando nosotros estamos buscando de Dios, pero no esperamos que Él cumpla en su tiempo. La mujer sufrió por 12 años porque antes de ese momento ella realmente no sabía nada de Dios, porque Jesús no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Pero ahora que Jesús se presentó, ahora que el ministerio del Señor estaba obrando en el mundo, ahora la oportunidad había llegado para que ella tuviera lo que necesitaba. Van a haber momentos en nuestras vidas en que nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a estar haciendo, cómo es que Él va a cumplir su propósito. Pero lo que no debemos de hacer es imponerle a Dios unas restricciones en cómo Él puede hacer su voluntad. El Evangelio declara la respuesta al temor que nosotros tenemos. Es que debemos de vivir una vida conformadas a la imagen del Señor, sin preocuparnos en cómo es que Dios va a terminar la jornada que empezamos con Él. En el Evangelio Jesús se convierte en la solución de cada contexto que enfrentamos. En el contexto cultural hemos sido hechos súbditos de un nuevo reino. En el contexto religioso hemos sido inaugurados a una nueva fe. En el contexto físico o personal se nos ha prometido un nuevo cuerpo que nunca va a sufrir otra vez. Y en el contexto espiritual hemos sido llenados de un nuevo espíritu. Un espíritu no de miedo, sino de poder y de una nueva mente. Cuando nosotros aprendemos a ver el Evangelio como la respuesta a lo que nos preocupa,
aprenderemos cómo vivir como Jesús quiere que vivamos. Esto es la realidad de cómo es que funciona el Evangelio en nuestras vidas. Y si no podemos verlos, tenemos que buscar hasta que lo encontremos. Porque Dios promete que si nosotros lo buscamos, Él se nos la dará a nuestra vida. Amén. Esto es cómo es que el Evangelio nos ayuda en cada contexto fundamental que encontraremos en la vida. Y la historia de esta mujer es una historia no solamente de una mujer que tenía una aflicción, sino es una historia de un Dios que entra y toca cada contexto en que nosotros nos vamos a encontrar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido estar aquí. Y te pedimos, Señor, que nos dé el valor para vivir de acuerdo en una manera consistente de las implicaciones del Evangelio. Que no es solamente un mensaje para la salvación, aunque eso es lo primero, lo más grande, pero también el Evangelio es un mensaje que nos ayuda a entender cómo debemos de vivir en este mundo y cómo debemos de vivir en cada contexto en que nos encontraremos. Te damos gracias, Señor, por este día, por este Evangelio que hemos recibido y que hemos creído. Ayúdanos a conformarnos a sus verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, no se vaya nadie. Estaremos juntos en unos momentos con el tiempo de oración. Amén.